Buenos días con todos y todas. Estamos aquí en el Congreso Multitud de Minorías 2022. Bienvenidos. Esa es la mesa uno de la teoría queer a las necropolíticas. Vamos a darles algunos avisos inicialmente y después presentaremos los ponentes. De primero, queremos hacer los agradecimientos a todos y todas que pudieron aportar para la realización de este congreso. Somos muy agradecidos a los moderadores y a los ponentes que han dispuesto su tiempo, también al público en general, o sea, a la audiencia que pudo aportar económicamente para la realización de este congreso. Recuerden que no tenemos ningún tipo de apoyo de fomento o de ninguna institución para la realización de este evento. Fue con la donación de ustedes que pudimos hacerlo. La transmisión también al equipo del equipo Estudio Digital 7, la persona de Leonides, del equipo de él. Entonces agradecemos muchísimo por la transmisión al equipo de Libres, la lengua brasileña de señas con Diego y David. La traducción al español estará disponible en el canal de YouTube después del congreso, que será hecho por la intérprete Ángela Pontes. Ustedes tendrán acceso en el español y la ponencia que se hará en español también estará disponible en portugués. También agradecemos a todos los que enviaron los artículos y las reseñas para el dossier del Congreso, que estará disponible hasta diciembre de 2022 en la revista Tempo Psicoanalítico. Algunos avisos que queremos darles. Las transmisiones de las conferencias y de las mesas serán por medio de la plataforma Event 3, o sea, están siendo por allí, utilizando el login y la seña o la contraseña. Entonces, creen el login y la contraseña de ustedes si no lo han hecho todavía. Y también está disponible en el canal de YouTube Multidown de Minorías. No se olviden de activar la campaña para poder recibir los avisos de las actividades. Llamen a los amigos que todavía no saben del evento, porque todavía hay tiempo. Entonces, pueden hacer la inscripción por www.iben3.com.br barra o diagonal Multidão de Minorias. Recibimos también mensajes por Instagram y por redes sociales tratando del evento y divulgando el evento. También divulgaremos en el chat un formulario para la evaluación al final de cada actividad. Entonces utilicen el formulario para poder hacer la evaluación y para poder registrar también su presencia. Los certificados de participación estarán disponibles en la plataforma Event 3 después del evento y también enviaremos por medio del correo de ustedes, por medio de del correo que ustedes hicieron para la inscripción. Las preguntas en el chat serán contestadas de acuerdo con la disponibilidad del tiempo y también al final de cada actividad. Deseo un excelente congreso a todos. La mesa 1 de la teoría queer a las necropolíticas, a las prácticas de libertad de la teoría queer y las políticas inherentes a los movimientos negros solo demuestran sus contundencias revolucionarias cuando crean las condiciones de posibilidades de sus diferencias por las construcciones de nuevas maneras de vivir en la multitud. Esa mesa será moderada por José Stona. Él es psicoanalista, doctorando en psicología en el programa de posgrado en psicología en la UFS, Universidad Federal de Sergipe, en la línea de psicoanálisis y cultura contemporánea con el periodo sándwich de doctorando en la Universidad en París, París 7. Es coautor del libro O Cis do Divã, 2021, organizador del libro Relações de Género y Escucha Clínicas, en español Relaciones de Género y Escuchas Clínicas, 2021, y remonta a la escucha clínica de la población LGBTQIAP+, de 2022. Entonces voy a pedir solamente para que le saque la imagen de aquí adelante, por favor, de la cámara, las imágenes, o entonces ponerla a la parte lateral del video, por favor. Yomir. Ahí está, muchas gracias. También aquí tendremos la profesora Leticia Carolina Nascimento, que es doctoranda de la Universidad Federal de Piauí. Es mujer, travesti, negra, gorda, nordestina y de Axé. Es autora del libro Transfeminismo y profesora de la Universidad Federal de Piauí y doctoranda en educación también por la misma universidad y activista que acoge a trans y Fona Trans. Ella va a hablar sobre el título de su conferencia es sobre Bajo la sombra IQ, el transfeminismo como insurgencia a necropolítica. Después tendremos Rafael Leopoldo Pereira, que es doctorando de UFOP. Él es filósofo, autor de los libros Tango, O Baile dos Corpos Dóceis, 2019, Cartografía do Pensamento Queer, 2020, y
Transhumanismo por una antropología del futuro 2021. Entonces recuerden que todos estos libros estarán en estos videos, entonces estarán grabados y ustedes tendrán acceso a los nombres de los libros de estos autores después. Entonces él hablará sobre el nomadismo queer en su conferencia. Por último, tendremos también a Sarah Wagner York, es doctoranda de UERJ, y ella hablará sobre interhabilidad, travesti, cambiando o alternando la máquina de producir verdad. Entonces, Sarah es doctoranda en educación por la UEJ. RJ es maestra en educación también por la misma universidad. Es experta en género y sexualidad y en orientación, supervisión e inspección escolar, graduada en letras por 2 veces. Y pedagogía. También es miembro de ANTRA y es profesora de la asignatura de informática y la educación en el curso de pedagogía de la enseñanza a distancia en la Universidad de Río de Janeiro y también es becaria en CAPS. Voy a pasar la palabra ahora al moderador, que es Stona, que hará entonces el seguimiento de la actividad. Stona. Gracias, Udison. Gracias, David. Buenos días a todos y todas. Y todos que están viéndonos, también buenas tardes y buenas noches a los que están viéndonos por YouTube después. Entonces, muchas gracias también por la presentación también de esta mesa. Mi nombre es Estona, soy José Estona, pero pueden llamarme de Estona desde ahora. Entonces, solo quisiera agradecer muchísimo también a Leomir por la parte técnica, a Ucho también, a todos los que están en la organización de este evento, multitud de minorías. Ucho fue incansable en poder acogernos y poder hacer con que todos fuera bastante bien organizado a la medida de lo posible. También quisiera agradecer a Debsi por la traducción y bueno, quisiera agradecer a Eduardo Leo Cunha por la posibilidad de esta mesa pasar y por supuesto especialmente dedicar también mi cariño de todo el día a todos los colegas de mesa que tengo la alegría de decirles como amigo porque ya trabajamos juntos en otras situaciones, en otras cosas, además de este evento. Bueno, mi trabajo es de mediación, así que voy a estar aquí directamente para poder hacer ese tipo de acción. Pero antes de hacerlo, quisiera hacerles ah, algunos destaques de algunas situaciones y también, por supuesto, en la organización del evento, al profesor doctor Auterives que ha empezado el tema, hablando del tema de los pueblos minoritarios. Entonces es un poco que tratar de la provocación que hizo él. Y entonces, haciéndolo lo más breve posible, lo que quería interesantemente mencionarles es pensar del título tan impactante como es el caso del tema de este evento, que es multitud de minorías, y también cómo se ve la programación de las mesas. Entonces, seguimos así con el tema multitud de minorías. Es un poco sorpreso ver la organización y tratar de este tema, porque además de pensar esta acción política, muchas veces utópica, de los devenires, tampoco podemos dejar de pensar en el proceso de colonización en Brasil y también de todos los datos que tenemos que están relacionados con la población trans travesti, también la población LGBTQI+, también las poblaciones negras. Y nos quedamos pensando de la representación y la menor representación de los mismos. O sea, tenemos muchas personas blancas y heteros y claro, no puedo estar todo el tiempo hablando de esto, pero tenemos esta población que tiene que ser representada también. Y por personas que son minorías. Entonces, las minorías son las minorías muchas veces de las minorías. O sea, pienso que las palabras del profesor Alteribes nos dio un panorama general del evento, entonces agradezco demasiado por esta provocación que él hizo, pero también necesitamos pensar en políticas de silenciamiento, pero aún así, principalmente, como ya hablamos, sobre determinados discursos que convierten y están muchas veces vivos cuando no tenemos políticas representativas, cuando ponemos cuerpos, experiencias diversificadas para hablar, o sea, siguen siendo la gran parte de las personas que son personas cis. Entonces, me parece que tenemos que pensar y no solamente la parte de la constitución del devenir, sino también la parte de la representación, porque estos cuerpos existen.
de Anal Chicleo, Antonio Jesús, Dave, de Priscila y tantos otros. O sea, que yo puedo estar mencionando aquí de modo incansable, porque son varios nombres. Estos nombres existen, estos cuerpos existen, ellos necesitan estar ahí en el medio porque son minorías. Entonces yo pienso que tenemos que reflejar en este tema para poder hacer una acción política para realmente tratar de esta multitud de minorías y para que lo sea, y no que sea una minoría de minoría. O sea, esto yo pienso que ha sido muy bien presentado por Uchi y también por el profesor Alterives y yo quiero que a ustedes les guste, que busquen estos nombres para que hagan este tipo de relación entre ellos. Aquí está también la profesora Leticia Nascimento con este libro maravilloso que trata de transfeminismo. También tenemos Sara York, que también tiene una amplia experiencia, tiene muchos otros tantos trabajos y aquí está el libro que ella ha participado como una de las grandes autores de este libro. También está Rafael que hizo este otro libro como tantos otros que ya fueron mencionados y yo creo que es muy interesante que conozcan. Entonces agradezco demasiado por poder estar aquí, que aprovechen la mesa, que hagan preguntas y yo le paso la palabra directamente ahora para la profesora Leticia. Bueno, bienvenida, es muy bueno verla aquí. Gracias. Tienes la palabra. Hola, buenos días a todos, a todas y a todos también. Es un gusto poder estar aquí hablando en este evento, multitud de minorías. Y entonces aquí voy a ponerme como una travesti. No soy del campo de psicología, tampoco de psicoanálisis, tampoco de filosofía, que son campos que dedican a algunos estudios en estas cuestiones que tratan de Deleuze y otros tantos autores que probablemente muchos serán mencionados en este evento. Soy una travesti, o sea, voy a hablar como una travesti, a pesar de saber que la gran parte de las invitaciones que me hacen no son hechas solamente porque soy una travesti, sino que son hechas porque soy una profesora de una institución federal de enseñanza superior, porque soy doctoranda en una institución federal. Estos títulos me preceden, ¿no? Pero suelo decir que el gran título que tengo yo es el título de ser travesti. Es por ello que las, las personas me nombran en varios espacios donde estoy en primera instancia. Es el hecho de que soy una travesti negra, gorda, candomblessista, norestina o nordestina. Estos nombres hablan antes que yo misma hable o que yo abra mi boca. Ellas ya hablan mucho más de mí, cosas que ni yo misma quiero decir o quiero afirmar sobre mí misma. Y ya se dice mucho más cuando yo no tengo, no consiga decir nada. Entonces, en esta conciencia ética, política y afectiva de ponerme como una travesti, tampoco me pongo como minoría. La minoría es un término, digo yo, muy amplio, muy universalista. Soy travesti. Soy travesti negra. Soy travesti negra de H. Necesito nombrarme, pero los nombres son muy políticos. Los nombres dados en el mundo, que por supuesto es un mundo que está ocultando todo. ¿Quién es la multitud? ¿Quién es la minoría? ¿Quién es este tipo de agrupación? Necesitamos identificarnos. A veces me quedo preguntando a mí misma de la cantidad de críticas que muchas veces vemos por las políticas de identidad y cuánto ellas pueden ser peligrosas, por lo cuanto también pueden conllevarnos a riesgos, a algunos problemas políticos, epidemiológicos. También creo que sí, pero al mismo tiempo nunca dejo de pensar en la pregunta que Stuart Hart
ha planteado. ¿Y quién precisa de identidad? Siempre me pregunto, ¿quién precisa de identidad? ¿Quién precisa de identidad? Yo preciso de identidad, porque a mí siempre me han rechazado este derecho o lo negaron. Yo no quiero abrir mano de ser una mujer travestir y de tener la identidad, porque llegar al momento donde consigo yo venir hasta ustedes, venir hasta múltiples espacios y hablar, soy una mujer travesti, negra. Antes de hacer esta afirmación, tuve un esfuerzo muy grande, un trabajo muy grande para afirmarme de esta manera. Y no estoy lista para abrir mano o echar mano de estas maneras de identificación, porque me costó muy caro. Entonces, para que yo llegara a afirmarme de esta manera, me costó caro, aunque intentara explicarles a ustedes todo el recorrido que he hecho para llegar hasta este momento y poder elaborar esta sentencia que aparentemente es sencilla. Soy una travesti negra. Todavía, aún así, parte de ustedes no entendería lo cuánto ha sido difícil el recorrido que tuve que hacerlo para poder llegar hasta este momento. Yo necesito de identidad, soy dependiente de mi identidad, dependo de ella, tengo un vicio a mi identidad. No logro pensar a yo misma sin poder pensarme en las identidades mías. Yo, como cualquier otra minoría y cualquier multitud, yo no consigo llegar hasta allí si no consigo identificarme de esta manera, porque estando en la multitud de minorías o estando entre las mayorías, es así que voy a ser y es así que voy a ser entendida, es así que voy a ser comprendida. Ubicarme adentro de tantas identificaciones es algo importante que he aprendido con los textos decoloniales. Parece que queda muy aburrido, parece que queda muy extenso, demasiado incluso, porque tenemos la costumbre de acortar los términos, de universalizar, y eso forma parte de una política epistemológica y egocentrada y positivista. Cuando yo estaba en la graduación, mi profesora de metodología científica siempre decía, no repitas la misma palabra varias veces en el mismo párrafo, en la misma página de tu trabajo. Esto se queda repetitivo. Eso no queda bien para un texto científico estar todo el tiempo repitiendo. Hoy, en el mismo párrafo, yo tengo ganas de escribir 10 veces que soy una travesti negra. Y esa repetición es fundamental. Es fundamental para afirmar las existencias nuestras, las existencias que son esas políticas. Esas existencias necesitan ser afirmadas en los más distintos espacios que estemos. Entonces, adentro de una perspectiva de la propia escritura y más allá de ella, voy a ubicarme de esta manera y me ubico de esta manera como una travesti negra, norestina, DH, profesora. Esos lugares son muy caros para mí, son importantes para mí. Quisiera ser escuchada solamente como esa mujer travesti, pero sé que las personas quieren oír más de mí. Quieren oír en los lugares que estoy una otra habla, o sea, de una persona que también es académica, que es autora del libro Transfeminismo, y entonces tenemos allí un título para nuestra ponencia de hoy, que va a ser una relación al candomblé que
es sobre la sombra de IQ. IQ es la propia muerte. Adentro candomblé creemos que nadie consigue ver IQ. IQ es la muerte. Nadie consigue verla. Pero quien conseguiría ver a IQ son las personas que están cerca de la muerte, que están para morir, son las personas que conseguirían verle a IQ. Pero cuando vi por primera vez y escuché la primera vez la historia de IQ como una travesti, me quedé pensando, nosotros, travestis, vivimos bajo la sombra de IQ. Vivimos todo el tiempo con una visión de IQ, porque el riesgo de morir, él sigue a lado con quien es travesti. Y si eres travesti, negra, ese riesgo es mucho más amplio. Y de modo que vemos los datos que es de ANTRA, la Asociación Nacional de Travesti y Transexuales, dice que anualmente se publica incluso un dossier que es organizado. La última edición fue hecha por la activista social e investigadora social Bruna Benítez, y otras ediciones con alianza con Sara Nogueira, que también es otra investigadora trans. Y los datos del dossier de ANTRA nos indican que en 2021 fueron 140 víctimas de transfobia letal en el país. En 2020 fueron 175. El promedio de los últimos años es que alrededor de 123 personas trans sean asesinadas en nuestro país. Un mapeo todavía permite concluir que Brasil es el país que más mata a personas trans en el mundo. Y entre esas personas trans, las que más mueren son travestis, son mujeres trans, son personas trans de identidad de género femenina. Y entre esas también los datos indican que hay un promedio de un 80% de las travestis que son asesinadas o muertas son negras, un 80%. O sea, hay un fuerte recorte racial, hay un fuerte recorte de género adentro esa producción de muerte de travestis aquí en Brasil, de travestis, mujeres trans, de personas trans en general, pero los datos nos indican la gran parte tiene una identidad de género femenina, por lo tanto son travestis o mujeres transexuales o hasta entonces personas transfemeninas y negras. Esas personas viven bajo la sombra de IQ. Podemos ver el IQ. Vivimos en un país donde la expectativa de vida de travestis y transexual es alrededor de 35 años. Si es negra, creemos que es menos de 35. Entonces, este mes cumplí 33 años. Y para nosotros, cumplir 33 o 30 años, 31, 32 o hasta 33, 34, es siempre una celebración, entre comillas, reflexiva, porque siempre nos ponemos en este lugar de quien está llegando a una expectativa de vida de personas trans en Brasil. O sea, ya que la gran parte de los datos llega a un nivel de 50-55% de las personas que mueren de violencia transfóbica en Brasil están entre 13 y 29 años de edad. O sea, 13 años es la edad de la persona, si no me equivoco, 13, 12 años de la persona más joven trans que fue muerta en Brasil. Entonces, vivimos todavía el proceso de exterminio o terminio de las personas. Y si consideramos, por supuesto, entre 15 y 29 años, estamos en el grupo de la vivencia de la juventud.
morimos mucho más temprano, lo que también nos lleva a tener una otra comprensión de tiempo. O sea, por eso también pensamos que la vejez para las personas trans llega más temprano, porque tenemos la sensación de que cuando pasamos de los 35 ya vivimos más de lo que tenemos como una expectativa de vida. Por eso lo entendemos muchas veces el proceso de la vejez, porque sobrepasamos aquel límite que socialmente está establecido para la parte de las personas que son trans. Un límite que, que la violencia nos importan y que las condiciones precarias de vida, de existencia, la prostitución también que es obligatoria, que muchas veces no hacemos juez de valor o juicio de valor en relación también con la prostitución, que no hacemos este tipo de conocimiento más moral, sino que hay personas travestis que viven muchas veces, viven solamente de la prostitución y tan pocas personas consiguieron llegar a un posgrado o hasta mismo una graduación o hasta una universidad y muchas veces no hablamos de la universidad como un, un tema cualquiera, sino que estamos hablando de la universidad como un lugar de profesionalización de las personas, porque sabemos que el nivel de estudio está conectado directamente a, entre comillas, el éxito profesional al alcance de otros puestos de trabajo, ¿no? Y aunque tengamos una lógica de mercado mercadológico, de un nivel mercadológico, porque muchas veces la graduación exige que tendrás allí con un buen puesto de trabajo, pero muchas veces las personas no están consiguiendo concluir la primaria, por lo tanto no consiguen llegar a la enseñanza superior y principalmente a un posgrado, pero esto ya es difícil para las personas que son cisgéneras y las personas que son heterosexuales, las blancas también, para estas otras personas que también viven en desplazamientos de sus privilegios. Entonces, incluso que es una palabra tan que utilizamos, ¿no? Y que muchas veces deja a las personas un poco que pensando, reflejando y pensando, bueno, ¿quién tiene este privilegio? ¿Quién es la persona que tiene este privilegio en el país donde parte de la población hoy día no consigue ni siquiera hacer una comida al día? Entonces es algo para reflejar porque es una comida al día. Y entonces todavía queremos entender quién tiene y quién no tiene el privilegio en este país. O sea, siempre entiendo el privilegio como una categoría movente y me parece que este es el gran problema de las ciencias positivistas centradas y que muchas veces tienes o no tienes, o eres o no eres. Y el privilegio es algo que tenemos o no tenemos, porque las cosas están para más allá de lo dual. Entonces, tengo privilegios. Soy profesora de una universidad federal, no tengo preocupación sobre tener como mínimo 3 comidas al día. Eso no es una preocupación que viene a mi cabeza, que se me ocurre si voy o no a comer. La preocupación es lo que voy a comer. Entonces, a la vez también una travesti negra y eso me pone en una vulnerabilidad. Y como soy de candomblé, entonces, claro, yo voy a pedirles disculpas al personal del evento, porque siempre digo, bueno, ya que invitan a travesti, ¿por qué quieren? Porque hacemos lo que queremos, no lo que piden para que hagamos o lo que nos orienten. Queremos dar el título, pero no vamos a seguir el título. Entonces, muchas veces vivimos de cambios, de invenciones, vivimos de esta manera. O sea, vivimos por el mundo desafiando todo el tiempo a las personas y a los lugares. Entonces, quizá no hable lo que las personas están esperando escuchar de mí, pero tampoco tenemos algún compromiso con las expectativas de las personas y de lo que quieren escuchar ellas. Mi compromiso es conmigo, así que voy a hablar lo que quiero. Pero claro, como soy de candomblé, voy a contarles una historia, después pueden avisarme si está llegando el término de mi tiempo. Bueno, voy a contarles una historia de Exu. Exu, creo que nuestros colegas allí de Libras, de lengua brasileña de señas, van a poner bien Exu. Exu es el que posee varios títulos en el candomblé. Él es el orixá del movimiento, él es el señor del mercado, él es el señor de cambios,
Él está conectado con la sexualidad, lo que incluso permitió en Brasil colonial que Jesús fuera comparado al propio demonio o el diablo por cuenta de esta vinculación con la sexualidad. Jesús es el Señor del vigor, o sea, es el Señor de la disposición fálica. Es el símbolo de Jesús, es incluso un pene erecto. Y cuánto eso asombra a las personas, especialmente en el mundo colonial, así que es tan conservador, puritano, de falsa moral. Pero Jesús también es conocido como el Señor de la tercera calabaza. Y eso se debe de acuerdo con el hecho de que una vez Jesús le desafiaron por Orumilá, fue desafiado por Orumilá a elegir una calabaza, solamente una solamente, de dos calabazas que Orumilá puso delante de Jesús. Orumilá puso en una calabaza todo, todo lo que era bueno, como que la prosperidad, la riqueza, la disposición, la valentía, el amor, todo adentro de una calabaza. Y puso adelante Jesús. Y en otra calabaza, Orumilá puso todo lo que era malo. El malo, la envidia, la debilidad, y puso también delante Jesús. Y le dijo, debes elegir solamente una calabaza. Y esa calabaza vas a soltar lo que está dentro de ella en todo Aie, en todo el Aie. Aie es un mercado, es la tierra, es donde vivimos. Jesús miró a la calabaza donde había todo lo que había de bueno, miró también para la otra calabaza donde estaba todo de malo, pero no se agradó de ninguna de las dos. Una calabaza más grande. Y entonces él agarró la tercera calabaza, la más grande, y allá él mezcló todo lo que estaba entre las dos calabazas y puso todo adentro una calabaza más grande y mezcló todo. Y entendió que la tercera calabaza era para elegir. Entonces Jesús puso todo allí, echó todo en el ayer, todo lo que sería de esta tercera calabaza lo echó allí. Y Jesús nos enseña con esta historia, Jesús nos enseña con esa historia que no podemos vivir solamente en lo que sea bueno y lo que sea malo, sino que el mundo es mucho más múltiple que la dualidad, porque si hay una cosa que la afroancestralidad nos enseña es que el mundo no está dividido entre el bien y el mal. Eso es lo que las personas hablan tanto, la élite, en otros también, otros filósofos creen mucho esa filosofía positivista europea, pero ya era una decisión africana, astroafricana, porque Jesús nos enseñó que la vida no puede ser pensada desde una dualidad, porque el mundo para Jesús, mi internet,
Y para eso tenemos muchos cambios distintos que vamos nosotros convirtiéndonos en lo que somos nosotros. Estos cambios van construyendo las identidades. Hola gente, creo que Leticia está teniendo algunos problemas técnicos, entonces despedimos de ella y esperamos que ella consiga volver su conexión. Recuerden que ustedes pueden enviar las preguntas en el chat del YouTube que estamos viendo y vamos a transmitir después para el debate esas preguntas y vamos a pasar directamente para la profesora Sara. Gracias. Hola, hola Stone, querido. Qué bueno que ponemos nuestra voz de alguna manera aquí hoy, porque entonces tenemos que enviarles saludos travestis para ustedes, gracias a ti, a Hudson, a esa multitud, ¿no? De tantas minorías que estoy esperando que sean allí vistas por todas las mayorías, pero estoy viendo para poder entender que hará se va a ver siempre minorías todos los años o no, entonces vamos a ver. Bueno, seguimos. Quiero entonces empezar ya agradeciendo. Vimos allí que tuvimos un problema de, creo que de conexión, ¿no? Y bueno, vamos a seguir aquí. Y bueno, inicio dándoles mis saludos y ya presentándome. Soy Sara Wagner York. Yo también utilizo el nombre de Sara Wagner Pimenta Gonçalves Jr. O sea, yo sé que es difícil, Diego. Estoy hablando dos nombres porque nosotros que tenemos una vida construida bajo alicerce o una base de quitarse de varios espacios, todo ello es muy complicado. Entonces, todo lo que les menciono es el respeto, respeto a cosas muy básicas. Entonces, siempre utilizo los dos nombres, a pesar de ser un nombre, de ser mi nombre también, ¿no? Yo utilizo como nombre social ese nombre y el otro, Sara Wagner Pimenta González Jr., en función del ejercicio de utilización de nombre social por personas trans y travestis. Entonces sabemos que poco se respeta porque después que alcanzamos un determinado estatus, o sea, de identidad, terminamos por dejar de lado este tipo de cosas, pero cuando trabajamos con formación de profesores y también con adolescentes con su tema, tenemos cada vez más que volver a tratar de estos dos nombres, justo por ello, porque yo no sé quién está llegando ahora, y es por ello. Esta persona que está llegando ahora es que necesita encontrar en este espacio lo mínimo de movimiento que sea acogedor para poder entonces hacerse presente aquí. Bueno, mi pregunta, quizá para poder empezar aquí bien nuestra charla, ella va a mover un poco los aspectos de lo que llamo yo de dinámicas de la interabilidad. Es decir, soy la responsable por algunos trabajos más allá de ser conocida como travesti en el campo de la educación, lo que significa que soy una lectora, una curiosa también de psicoanálisis, de este movimiento psicoanalítico, por el hecho de ser una travesti en el campo de la educación, dice mucho de lo que sería el modo como me constituí yo y el modo como me construía dentro de este espacio escolar. Entonces yo era una travesti en formación y hoy soy una travesti docente y que soy capaz de cambiar algunas rutas esta que sentí en la propia piel y también en algún otro momento. ¿Por qué les digo eso? Porque el sentir en la piel tuya, quizá cambie toda la estructura de lo que ya estamos construyendo y de lo que pensamos en construirlo. Y yo les digo eso porque tenemos incluso muchas veces percibimos eso en el campo psicoanalítico, hasta cuando preguntas si la persona está en el campo allí, por ejemplo, de la educación, si eres
una persona de hecho de la escuela, conoces bien la escuela, o es solamente una persona que está fuera de la escuela, que está en otro espacio. Entonces, bueno, es pensando en todo ello, en todos estos aspectos y más allá de ser padre de un hombre de 30 años y abuelo de un niño de 6, que espero que esto inspire en esta abuela aquí. Yo espero que todos sueñen en tener un nieto o un hijo que parezca contigo mismo. Entonces, yo soy travesti, entonces creo que todos se inspiren en esta abuelita que está hablando aquí con ustedes. Soy profesora y alumna en la Universidad de Río de Janeiro. Y para mí se quedaba muy evidente cómo producir la asertividad y que la utilizo propositalmente esta palabra sobre el tema de cómo cambiar la estructura de producción de realidad, o sea, o producción de verdades adentro ese campo y que tengo yo y que estoy pensando. Entonces eso viene después de distintos modos. O sea, por ejemplo, quien me respeta y puedo incluso como abuela caminar con mi nieto de 6 años solita, solo él y yo por las calles de la ciudad, de cada uno de ustedes que están aquí viéndonos. Entonces, son esas preguntas que son del campo de la práctica, de lo básico, es que me quitan de esta posibilidad de comodismo y que me llevan quizá al campo de la posgraduación. O sea, cuando yo hice la disertación de maestría y se llamaba tía, você é homem, en español tía, eres hombre, entonces tenemos la producción de la realidad de mis alumnas de sexto año. Un determinado día estaba ya en mi clase de inglés y cuando estaba allí, estaba una alumna llega y dice, ah, es tan bonita, o sea, un niño, o sea, con 15 años, no, de 11 años, mejor. Y está hablando así de la nada, ¿eres linda? Ah, no. Entonces creo que por ahí ya perdemos esa sensibilidad. Entonces después dice, tía, eres hombre. Y eso para mí fue una cuestión que pude reflejar especialmente, porque desde allí yo empecé a pensar lo que sería ser hombre a la cabeza de esta niña, de este niño. O sea, ¿qué es esa tía que Paulo Freire tanto especifica en sus textos? O sea, habla profesora sí, tía no. Entonces, nuestro acercamiento que estábamos hablando aquí, incluso escuché a Leticia, entonces estaba hablando que lástimamente su conexión estaba mala, pero vimos la inserción de este cuerpo cuando alguien nos llama de tía, cuando ella mencionaba, entonces también traemos mucho más acercamiento, porque una cuestión de género muchas veces no son sentidas y no se imagina cómo eso se puede ver o ese aspecto también de un acercamiento más afectivo parental y eso se puede entonces traer la afectividad. Entonces yo pensé desde allí una cantidad de producciones adentro, las que están para dialogar con este tipo de inconveniente que muchas veces pasan también por aspectos psicoanalíticos. Yo también tengo producciones con Mariana Mojica, con María Cristina Poli y también Gloria Serdon. El viernes pasado he hecho una encuesta en mi programa Christian Duque. Entonces estoy siempre viendo e intentando ver también como una curiosa sobre esas perspectivas, traduciendo el texto Je suis amour de s'il vous plaît del español que y todo eso trata mucho incluso con las personas que están en esta mesa, mis colegas, mis colegas que son personas que conforman este modo de producción de mí misma. Soy una mujer de casi 50 años, o sea, casi que medio siglo de historia. Entonces, cuando hablo de ser una joven de 12 años, echada de casa por ser travesti, perder un hijo, perder a un hijo con 15 años por ser travesti y no poder ir
caminando con mi nieto por ser travesti, llegar a un determinado programa de doctorado bastante tarde, por lo más que sea una edad de Leticia, en que estaba viviendo yo en la calle, yo era usuaria de piedra, viví en la calle, o sea, no tenía esa posibilidad de poder pensar esta existencia de un cuerpo como este en varios lugares, o quizá principalmente en un lugar como este. Entonces, este tipo de reflexión de las minorías, de estas multitudes, me hacen también reflejar de cómo este cuerpo tan implicado con tantas matices, con tantos tipos de inconvenientes, y aquí ya hago también una referencia directa a teórica Kimberly Bradshaw, que trata también con la sexualidad, que trata del contexto filosófico para que podamos entender también, no solamente ella, también que tuve la oportunidad de hacer el lanzamiento del libro nuevo de ella por la Politempo, donde discute y se hace una crítica a la teoría interseccional y pensar estos tantos tipos de movimientos e inconvenientes del cuerpo que sería travesti migrante, o sea, como también algunas van a tener el privilegio de, algunas personas, claro, que tendrán el privilegio de tener su padre y su madre cuidándolo. Nosotros hicimos una recopilación de ANTRA que fue mencionado. Este es el dossier de ANTRA. Yo soy revisora también de este informe, de este dossier. Entonces, en este informe traemos los datos de la violencia para producir vida. Entonces, para producir vida, y esa vida no es solamente es la vida de los jóvenes, la vida de los mayores o los ancianos, sino que es la vida en su totalidad. Yo que soy una travesti, que ya me pasó incluso esa línea de que llamamos de línea de la vida, de la línea de la muerte de la edad de los 35 años. Entonces ponemos que la interseccionalidad, o sea, ¿qué es eso? La raza, la identidad. Y también descubrimos que este dato de 35 descendía más, entonces sería más a los 27 años por ahí. Entonces nos quedamos pensando cómo poder cambiar esta estructura, David, para que otras personas que lleguen puedan de modo mínimo poder seguir por este espacio sin las mismas dificultades que me tocan de modo tan directo y tan específico. Así que yo he decidido con este título trabajar las dinámicas de la interabilidad. El profesor Rafael Leopoldo, que es un aliado muy querido, y que ustedes van a verlo aquí después. Él hace un libro, él produce un libro que se llama Cartografía del Pensamiento Queer, y allí él plantea algunas teóricas que tiene este cambio de estructuración de este pensamiento. Y que allí tenemos algunas de las provocaciones mucho más dialogando con transfeminismo, ya de Helicas y de Beatriz Pagliarini, y que no solamente de varios otros, sino también empezamos a sentir cómo podríamos cambiar esta máquina de producir verdad, de producir iterabilidad, de convocar una interacción, una temática informativa del lenguaje, por ejemplo, que sabemos que el lenguaje también tiene una perspectiva de acción, o sea, de sus efectos, porque son repetitivos y muchas veces por ser repetitivos tiene una teórica de que tenemos allí muchas veces en temas como de problemas de género, también trabajamos esta máquina de acercamiento, y así yo empecé a pensar que tendría que cambiar esta parte de alguna manera. O sea, está en la TV 347, un programa semanal todos los viernes para que es por la tarde, es una de estas maneras. Entonces, como estamos hablando de mis fines de mi graduación, inicio de la maestría, también tendría que producir distintas inserciones, sería muy potente. Por este motivo, ya en la graduación,
al final de la graduación, ya me movía para poder producir adentro revistas académicas, textos que fueran potentes y de aliadas, porque yo quería muchísimo eternizar, si es que puedo utilizar esta palabra, adentro del campo teórico metodológico, académico, algunas realidades que podrían estar sueltas. ¿De qué estás hablando, Sara? Estoy diciéndoles que cuando les menciono el dossier de la REDOC, que es una revista académica, o sea, docencia y cibercultura de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, pensamos en el cambio de la máquina para poder conformar la portada. Entonces llamé a Edson Cortino, que es una persona trans y que pasó toda su vida teniendo percepciones de lo que llamamos de algunos privilegios por ser una persona con lectura cis. Y en este mismo dossier hay un texto de una chica llamada Renata Carvalho, que es una de estas cosas maravillosas del mundo. Renata Carvalho hizo Jesucristo en la línea del cielo, que es un texto de una parte británica que hubo aquí en el cuerpo de Jesucristo interpretado por Renata Carvalho. Y estaba allí su censura en varios teatros en Brasil en los últimos años. O sea, haver um texto de uma mulher que não é acadêmica naquele momento, como Renata Carvalho, e que hoje é transpóloga e é estudante de antropologia, pero naquele momento ela não estava na academia, pero temos allí um marco muito específico de aquela Renata de Jesus, Rainha do Céu, o en español Jesús, Reina del Cielo, que tenemos allí el campo de la percepción, de la equidad, también de la propia mejora de este sujeto que está tratado de determinadas maneras, de tantas maneras de verse, de ponerse análisis o hasta mismo suspendido para poder traer la propia percepción, ¿no? Después tenemos el dossier de Antra, que es otra producción que es anual, o sea, y que la revisión de este año es mía. El año pasado la traducción para también ha sido mía, pero hacemos una escoja de las autoras que allí estarán, o sea, son personas muy potentes que podrán incluso tratar com vários aspectos de lo que estávamos pensando ou pensávamos e finalmente para poder cambiar esta máquina de la interabilidad ou hasta mesmo la máquina de inserción de outros sujetos en la producción de esta nuestra cultura, decidimos muchas veces que el proceso académico y de la academia pudiera entonces hacer allí adentro la revista Dossier Cibercultura una pestaña llamada Noticias, allí donde este año tenemos la chance de poder publicar 13 textos muy cortos de personas trans y travestis que hacían mucho sentido en la estructuración de esta nueva máquina, de este nuevo modelo, o hasta mismo de este nuevo intento de algún, yo no sé, usé aquí modelo, ¿verdad? Pero no quería usar eso, perdón, para no poder parecer una identidad o hasta mismo una identificación, pero una manera de percibir estas nuevas modificaciones. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque quizá modificando y percibiendo también cómo hay allí una atención a lo que está pasando exactamente, David. Entonces pasamos a cambiar la máquina desde de los presuntos que se presentan incluso por Freud en sus tres ensayos cuando él va a hablar de la bisexualidad de la bisexualidad psíquica condicional de los sujetos. Entonces me gustó este modo de elaborar este sujeto que está tan lejano, que es percibido por Freud allá atrás y que estoy segura de que si él estuviera vivo estaría hoy con el pelo, no sé, rosado quizá, y también llevando faldas, haciendo algún tipo de contradicción en su tiempo. O no, pero no sabemos. Lo que tenemos seguridad es que personas muy molestas con varias posiciones y con una producción de una verdad fueron accionándose de alguna manera y que allí son llamadas para modificar o cambiar este modo tan propio de identificación, pero también de la escoja del objeto y adentro estándares
que son totalmente presupuestos y puestos allí como que está adentro una coyuntura de hombre y mujer, de los masculismos y de esos feminismos, diría. No estoy usando feminismo, ¿no? Sino masculismos y feminismos. O sea, son estructuras muy arraigadas que nos ayudan a pensar donde cuerpos como el mío, por ejemplo, que tengo aquí mi sentencia, ¿verdad? De que me dice que puedo llamarme Sara, pero ser mujer no, ahí ya es mucho. Esas son palabras de jueces meses antes de ADI, perdón, 43, 4275, que modifica, cambia de modo, yo creo, ¿no? De modo permanente nuestras interacciones con el mundo. Es allí en esta 4275 donde vamos a tener por primera vez la mención a cuerpos como el mío y como ya ha sido mencionado aquí, de travestis. Fíjense, como un cuerpo que estamos y que vivimos y que vimos a lo largo de la vida. Yo, por ejemplo, solo voy a convivir con travestis cuando tenía allí 12 años de edad que fui a hacerlo. Entonces había muchas cosas que no deberían ser discutidas hoy, como el caso del baño, nombre social. Son cosas muy antiguas y muy pasadas. Entonces son cosas que están siendo lanzadas del Congreso de Tercer Sexo que ocurrió en la ciudad de Niterói y en 1968, o hasta en el Congreso del Seminario de las Travestis en la ciudad de Pertópolis en 1966. ¿Cómo? ¿Cómo que yo estoy aquí hablando de las mismas cosas e intentando conectar los mismos procesos para que pueda entonces tratar de la modificación o de este modo de hacer, hacer hacer adentro de posibilidades de modificación o cambios o de reestructuración o no sé, de, de quizá desjerarquización. Y David, ahora sí complicó, ¿verdad? Ahora sí mejoró. Bueno, gracias, gracias. Sí, es así, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo que vamos a hacer eso? Buscando tratar de la economía de atención, que eso es lo que todos deseamos. Todo el mundo quiere ser parte de este, somos todos iguales. Todos quieren ser, porque todos, ¿no? Yo quería todos los días para tener un mínimo de comodidad sobre determinados accesos, porque por supuesto sabemos que no somos todos iguales y claro, mirando de cerca a los colegas que están aquí de psicoanálisis, los psicoanalistas que están aquí saben muy bien de lo que hablo yo, de que de cerca, ya diría yo, el poeta Nadie es normal. Bueno, ya en este sentido voy finalizando mis palabras exactamente porque mi intención era esa, o sea, hacer algunos, o sea, traer algunos tipos de provocaciones para que podamos pensar esta máquina de la interabilidad y cómo esta máquina de la interabilidad está siendo cambiada o modificada desde el momento en que se tiene allí presuntos o de interabilidad o de economía de tiempo, pero también de su supervisión de muchas miradas. Quizá sea por ello que Rafael Leopoldo puede entonces incluso apoyarnos muchísimo para que podamos entender esta lógica del queer, ¿no? Y cómo eso quizá nos pueda accionar en tantos otros sentidos. Bueno, quisiera, yo no, yo pienso que es eso, entonces no sé si he pasado mi tiempo, no sé cómo está la cosa. Sí, claro, es una persona con discapacidad ciega de este, baja visión de este, entonces aquí estoy, no, entonces aquí está Tona para decir que estoy bien de tiempo. Bueno, entonces muchas gracias, Tona. Ha sido un gusto, es un gusto poder siempre estar aquí contigo y también con esta mesa que tanto significa para todos nosotros. Sí, muchas, muchas, muchas gracias, Sara. Gracias, Leticia. Ahora le pasamos la palabra directamente al profesor Rafael. Recuerden que también el chat está activo. Ustedes pueden enviar tanto las preguntas por el chat, por la plataforma, como también por el YouTube. Entonces, después pasaremos la pregunta a la mesa. Entonces, pasamos ahora para Rafael. Rafael, muy bienvenidos. Ahora tienes la palabra. Y muchas gracias también, Diego, por la interpretación simultánea de Libras, que es tan importante.
Ay, ay. Bueno, de primero quisiera hacer este agradecimiento a Hudson, a Davidson, a Eduardo Leal Cunha, a Letícia y ahora a las palabras que siempre son alegres y siempre son sinceras, precisas y duras, de Sara, ¿no? Entonces decidí enseñarles una diapositiva para poder intentar darles un seguimiento a la mesa y allí está Plutón. Pero mi nombre soy Rafael, pero podría haber sido otro nombre. Especialmente me gusta José de Oliveira, Pedro, Camilo, Carlos, Alberto, Efigenia, Raquel. Pero quisiera también Jamaico. Quisiera que me llamaran de color de Plutón o Plutón en español. Pero Rafael, que es un nombre bíblico que me parece interesante, es un milagro, una creación. Pienso que la vida es así, un mundo horroroso. Atrás mío hay algunas estanterías, una roja, una amarilla, llena de libros allí, llena de vidas, de personajes, quizá multitud adentro, también afuera, las que cruzan muchas veces. Aquí al lado no hay para ver, no hay como ver, no hay ver, pero aquí hay una ventana que está rota. Y esa ventana tiene la parte de su salida para un muro, una tapia de cemento rugoso. Me encanta esta ventana por el hecho de abrir y poder ver como horizonte el muro ese que tiene cemento rugoso. Y ese muro me obliga a imaginar alguna cosa que es tan, quizá en algún momento de las palabras que serían palabras de imaginación. Me imagino yo todo el tiempo. En algún momento creo que tendremos este horizonte mucho más de imaginación. Y Leticia ya ha mencionado que travesti empieza haciendo desorden, que tenemos esas cosas de cambiar las cosas como ellas son, de modo irónico. He cambiado también un poco las palabras que trata del queer para lo intelectual social. Entonces quisiera hablar de este nomadismo queer. Este es el primer momento que quisiera decirles de un determinado tipo de intelectual. Y ya les pido perdón por utilizar la palabra intelectual en el masculino, ya que los ejemplos que voy considerando son ejemplos del masculino. Entonces, en uno de los últimos momentos hice 3 apologías. Yo hice una apología que, que es con la presidenta de ANTRA, después hice una apología a Indianara y después una otra, tercera, que fue para la propia Sara. Y la segunda, mejor, la primera apología salió en la revista en Zoom 1 y después la tercera, la segunda aquí, después la tercera voy a intentar presentarles en otro momento que me parece que así finalizo esa idea, este ejercicio de admiración a estas apologías. Y entonces voy a tratar aquí de esta idea de un intelectual social, ver cuándo surge más o menos de cómo estoy pensando un papel de un determinado tipo de intelectual. Para pensar en eso, voy a traerles como eje teórico manifiestos. Así que voy a hablarles de 2 tipos de manifiestos, el manifiesto comunista y
los periféricos. El comunista solo quiere entender como un género literario. Irónicamente, me parece que la grandeza de este manifiesto comunista es crear un género literario, es crear una manera, una forma. Entonces, voy a intentar seguir con esta parte, con este tema. Entonces, aquí pensamos en este manifiesto comunista. Generalmente, cuando empecé a intentar elaborar aquí, generalmente se piensa el manifiesto en su elemento histórico, en su contenido, y poco se piensa como un género literario. Entonces, el sendero, el camino sería caracterizar esta innovación literaria y después proponer la hipótesis provisional que sería el manifiesto correlato a un tipo de intelectual, o sea, una parte del camino o de este sendero. Después, este intelectual voy a llamar de un vanguardismo utópico revolucionario, que es un tópico revolucionario. Y la idea de vanguardia en estos manifiestos de vanguardia es que es bueno e importante recordar que es un término militar y tendremos allí adelante alguien que va y viene y trata de lo que estaba atrás. Entonces, es necesario recordar que vanguardia, que sería militar, el vanguardismo que también sería de Marx, y sobre todo Marx y Engels, y que estamos con algunos elementos que sería del siglo XIX, del progreso, la ciencia y del culto a la técnica. Otro elemento allí está el filósofo que menciona sobre un hombre revuelto y que dice que hacer surgir a la suprema dignidad, de la suprema humillación por sus dolores y sus luchas, el Cristo humano que rescata al pecado colectivo de la alineación. Entonces, Camus está hablando para el proletariado. Y para Camus había este elemento de vanguardia y que quitaría o pondría el proletario como esta extrema humillación que debería ser el motor revolucionario. Y la imagen del intelectual se quedó muy conectada a ese vanguardismo utópico revolucionario y también a un marxismo de lo que podemos llamar con tendencias políticas burocráticas. Entonces, está muy vinculado al partido, a la idea de revolución y a sindicatos. Entonces, eso dejó de lado un poco la idea de las revueltas, también de las situaciones de micropolíticas. Y entonces, hasta hoy, esto es muy común en algunos elementos de poder pensar así, no. Ustedes, por ejemplo, en una estructura minoritaria no consiguen pensar la revolución, ustedes solo piensan en la revuelta, o sea, en estas cuestiones y listo. Entonces, hay toda una crítica en este sentido. Aquí vamos a hablar del manifiesto como género literario para poder pensar también en el cambio de este intelectual de vanguardia que está asociado a estos elementos. ¿Cuáles características aquí pensamos en el manifiesto? O sea, voy a mencionarles 5. Colectividad, teatralidad, performatividad, contenido programático, futuridad, que está correlacionada con la utopía, pero aún así me parece que sería, en mi punto de vista, una utopía diferente. Entonces vamos a cada uno de estos elementos para poder decirles un poco de la estructura del manifiesto como género y relacionar los manifiestos periféricos. Así que de primero
de primero, de lo que tenemos de primero de un manifiesto, lo que tenemos, una colectividad. El manifiesto no es solamente de uno, podríamos decir que es de una multitud. Aunque haya un manifiesto de una persona, esta persona se convierte en una multitud. Entonces, colectividad. Con lo que se refiere a colectividad, encontramos el género literario que es generalmente el estándar de una producción eh, colectiva, aunque sea escrita por una persona para la multitud. Entonces, el manifiesto sería para que fuera la visión del proletariado. Este manifiesto comunista no fue lanzado como un nombre, no era solamente Marx y Engels, sino que sería después dado un nombre. Así que sería muy interesante para el manifiesto. Así que podremos pensar también en estos manifiestos que muchos tienen, digamos, firmas, o sea, hay una cantidad de firmas, infinitas firmas. O sea, otro elemento, teatralidad. Este es un dato curioso que sería que, ¿cuál es la autoridad del manifiesto? Muchas veces no hay una autoridad, o sea, es teatral en su en su teatralidad. O sea, él intenta teatralizar la propia autoridad. La autoridad del manifiesto sería simulada y no fundada con la autoridad final. Se trata de una teatralidad calculada. Por ejemplo, pensando en el manifiesto comunista, hay ganas aquí la acción del espectro de un comunismo. O sea, pero no hay una autoridad, es una teatralidad. Performatividad. Essa já trata de alguma conformação de elementos. Producir com las palavras. Não vou entrar neste tema porque Sara já ha mencionado, então salió de la pragmática de las palabras, que seria o manifiesto, que é producir com suas próprias palavras, ter um habla para uma performance. O manifiesto generalmente tem su contenido programático. E que seria isso? São tópicos, o sea, demandas. Entonces pensamos y la gran parte de los manifiestos tienen estos contenidos programáticos, tienen demandas. Y el último elemento es la futuridad. O sea, tiene creación de una voz política, de una conformación, de un cambio que tiene el objetivo del futuro, pero también pienso que no es el mismo futuro de aquel manifiesto comunista, de los grandes manifiestos, no es el futuro de la revolución, quizás el futuro de la revuelta sea el futuro también de una resurrección, o quizás sea un futuro que quizás esté mucho más cercano. Es decir, o sea, hay un otro futuro ahí. Aqui voy a mencionarles sobre cuando pensamos en el intelectual. Entonces voy a tratar de dos caracterizaciones. Más allá del intelectual de vanguardia, que es un intelectual también, que también tenemos el intelectual universal, que Foucault también trabaja eso en la década de 70, y el intelectual específico. El universal estaría, como el propio nombre dice, con demandas universales. Este sería este intelectual jurídico del derecho, el intelectual, o sea, el gran escritor, con críticas que está tratada con crítica directa, ¿no? Pensada también en un gran o un amigo del tutor. O sea, entonces Foucault ve que este intelectual es medio que un sabio. Y entonces Foucault empieza a pensar en intelectual específico. ¿Y qué sería este intelectual específico? Adentro de una determinada área se intenta producir una máquina de verdades, para poder usar este mismo término de Sara. Intenta producir un cambio en dispositivos, porque si la concepción de Foucault se quedó para que el poder sea captar y que sería entonces esparcido, que no, muchas veces no tendría este
gran poder. Entonces hay disposiciones, es decir, el intelectual específico estaría delante de este dispositivo, esta disposición, y este sería el elemento. La gran figura del intelectual específico ha sido, que Foucault menciona, es el físico, o sea, por ejemplo, la cuestión de la bomba nuclear. O sea, entonces pensamos en las diversas áreas intelectuales, o sea, o entonces que podría tener el papel directamente del intelectual específico. A veces también es un intelectual orgánico, ¿no? Del conocimiento científico, etcétera. Entonces, habría un pasaje de este intelectual universal para el intelectual específico. Es interesante enfatizar o tomar nota de que esto se da delante de un cambio histórico, ya que desde la modernidad tendremos allí una especificación mucho más, no es especialización directamente de los saberes, y entonces el intelectual específico se pone delante de estos dispositivos o estas disposiciones con el intelectual es universal del derecho, como mencionamos también de psicoanálisis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una vez más, el intelectual delante de los dispositivos o disposiciones. Una frase de Foucault. El intelectual sería obligado a asumir responsabilidades políticas como físico atómico, geneticista, informático y farmacologista o farmacólogo. El intelectual específico de esta ciencia tendría algunos riesgos. El riesgo central, ya hablamos y que incluso Foucault mencionaba, de no poder desarrollar esas luchas por la falta de una estrategia global y también de apoyos externos. El intelectual específico, ¿no? Puede tener y debe tener estrategias globales. O sea, generalmente esta es una gran crítica, pensando que el específico sería del particular y no pensaría en un cambio, en una relación, pero Foucault no se deja ir por este sendero, por este camino. Entonces el intelectual específico tendría sí este elemento de intentar un cambio puntual, pero se pone delante un dispositivo, una disposición de hecho, y después intenta cambiar este dispositivo, un ejemplo, en el momento que Foucault, como intelectual específico, se pone estudiando y delante también de la cárcel, él no piensa solamente en una cárcel, sino que él piensa también en la estructura de poder de la sociedad. Esto no sería solamente estudiar la prisión, la cárcel, sino que esto se pone delante de la manera mucho más directa, de la manera mucho más, digamos, idiota que el poder se pone. O sea, me parece que sería interesante no ir por esta que el intelectual específico no conseguiría expandirse. El riesgo es que esto no pase. Pero lo que traigo aquí y pienso como un intelectual social, o sea, y entonces voy a tomar la libertad de ir un poco por allí. Entonces, no pensamos que el intelectual social se sustituye por el intelectual específico, pero una sociedad heterogénea existe en ella otros campos de acción que no son específicos del especialista, o sea, el intelectual específico del especialista, posibilitando y trayendo algunos regímenes de verdades cuanto a ampliar la variabilidad de la experiencia social. Entonces, aquí está creer que el intelectual social expande esta variabilidad del contexto de la experiencia social en el sentido mucho más general. Entonces podemos plantear la preconfiguración del intelectual social en la fecha de 1989. ¿Por qué eligieron 1989? Porque era la parte de la queda o de la caída del muro de Berlín, y allí todo se viene de modo micro la transición sexual de Roberta Close en Londres.
Entonces, este intelectual social no es el gran escritor o el especialista o el experto, sino aquel que vive una experiencia radical y hace el testimonio de esta experiencia. Una cosa que quiero todavía trabajar es el intelectual como el testigo y aquel intelectual como el propio testimonio. O sea, este es un dato interesante. El intelectual social no es sencillamente un jurista notable, ni tampoco un científico perito, sino que se encuentra principalmente en el espacio de la experiencia de la performance, y el intelectual social no representa el universal ni la especialidad del científico, sino que expresa una singularidad. Él no está involucrado a lo universal ni tampoco restricto al régimen de la ciencia, sino que está constituido en las luchas de la resistencia y en su testimonio que tiene efectos en las relaciones de poder en los dispositivos de reproducción o producción de libertad. La última parte para poder finalizar es que voy a mencionarles aquí, voy a leer una lectura, voy a hacer una lectura del manifiesto de análisis. Quizá Stone o, o alguien del evento podría disponer en algún enlace, porque voy a hacer un comentario de él. Y entonces aquí al lado puse Plutón. Plutón, porque me parece que es interesante, incluso que Leticia habló de Iku, que es la muerte. Vamos a ver la relación después. Entonces, en este manifiesto de Indianara, o Indianari, o Indianará, o sea, son varios los nombres, ¿verdad? Se llama de Miss Destransición. En este manifiesto, ella, bueno, voy a destacar 3 puntos que me parecen interesantes: la idea de destransición, de nombramiento, y la otra que llamé de utopismo transvestigénero. Y es interesante esta transición porque se utiliza como crítica a, a la transición. O sea, fíjense, se hizo una transición y ahora volvió. Es una especie de arrepentimiento. Entonces, generalmente es la idea de transición es utilizada como una crítica, pero Indianara hace un movimiento conceptual interesante. Entonces, esa idea de destransición, Indianara menciona que está siempre en una especie de desconstrucción. Está siempre deshaciéndose, siempre destransicionándose. En este cambio constante, me parece que, de modo quizá algo similar, sería la idea de utopía Lego de Jack en el libro Trans. Y allí está este asterisco que es para hablar de una variabilidad oral, cualquier variabilidad. Entonces, este Jack Robertson, él trata de una utopía a una improvisación del mundo. Y es por ello que tenemos un cambio de la dimensión del ego. No tenemos Lego aquí, pero él siempre se constituye, estaría haciendo este juego de construirse, construir mundo, de modificar, y también sería para una demolición. ¿Y quiénes serían los enemigos de una utopía Lego de la evaluación corporal? Serían los burócratas, los enemigos de la variabilidad corporal y social. Entonces, la noción de desconstrucción y destransición de análisis de Indianara es como que si fueran estas utopías, esta utopía Lego, de este mundo que construye y desconstruye, que está siempre cambiando. Esa es una idea que sería la destransición. Y después tenemos ese otro punto, este nombramiento. Y entonces aquí tenemos de modo una citación, y voy a leerlo. No soy hombre, no soy mujer, no soy travesti, pero creo que somos más que ropas, orientaciones sexuales, preferencias sexuales, hormonios químicos, sintéticos y cirugías para adecuarnos al estándar exigido por el género el cual nos identificamos. Indianara.
Entonces, ese proceso es muy interesante, el proceso del nombramiento. ¿Por qué es interesante? Es importante, no solo importante, a veces es vital. ¿Por qué? Estos nombramientos generalmente son clasificaciones producidas por Europa en el siglo XVIII y XIX, como por ejemplo la raza, el negro. O sea, es una clasificación, es una producción, un nombramiento europeo heterosexual, homosexual, bisexual. O sea, generalmente son producciones para decir dentro de un estándar, como también la multiplicidad de versiones, tanto estándar como esta desviación. ¿Y qué se produce como nombramiento hoy en los grupos sociales? Una explosión de términos, una cantidad de términos para dar cuenta de qué? Para poder intentar dar cuenta de una experiencia que explota o una experiencia de un término que el homosexual no consigue, bisexual no da cuenta a causa de la singularidad. Y entonces se intenta producir un nombre que consiga entender esas experiencias y dar cuenta de ella. Y a veces es necesario tirar algunos a la basura, no solo hombres, no soy hombre, no soy mujer, no soy travesti, no sé qué. O sea, intenta dar un nombre. La idea de nombramiento es interesante, la producción de nombres. Por último, un utopismo transvestígene. Indianara pone eso en la última parte, que si los hombres vinieron de Marte y las mujeres vinieron de Venus, Plutón me representa. Entonces, ¿Marte qué es? Dios, un dios. Después tenemos Venus. O sea, hay un libro famoso incluso de la época, mujeres y hombres son de Marte y mujeres son de Venus, pero está representando el masculino y el femenino. Entonces Indianara se pone en Plutón. En la mitología greco-romana, Marte es el dios de la guerra y Venus es la diosa del amor. A su vez, Plutón era el nombre de una fiesta de Indianara preparada, que ella preparara. En un determinado momento hay espacios de vacantes de Plutón que podría configurarse como una especie de heterotopía o heterotopia festiva. No obstante, todavía está la mitología greco-romana. Plutón es Hades y es el dios del subterráneo y dios de los muertos. Después tenemos el gozo, que es la pulsión de la muerte, que da acceso innominable, que por excelencia siempre es la muerte. El gozo es la potencialidad de la disolución de la estructuración social y simbólica. El gozo, la cera, es el tejido societario de las identificaciones imaginarias. El gozo clama por la pulsión de la muerte y destroza la autorrealización. De esta manera, Indianari teoriza y juega con distintas maneras con transición y destransición, y construir y desconstruir, crear y destruir. Se llega a la pulsión de la muerte cuando se afirma la sociedad opresora que debería ser destruida o destituida de su poder. La sociedad opresora debería ser destruida hasta desconstruida, mejor dicho, hasta su destrucción total. La fiesta Plutón de Indianare parece ser una invitación a la destrucción. Pero ¿qué estamos pensando con esta destrucción de muerte? Es una desestructuración, una destransición o de transición de formas. Entonces, finalizamos con esa utopía de, de un Plutón y intentando deshacer de formas que son estandarizadas, pero a la vez esa fuerza de reconstrucción. Y finalizo entonces aquí con estas mis palabras.
Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias entonces a Dave también por hacer esta traducción. Bueno, gracias también a todos que enviaron las preguntas en el YouTube también en Event 3. Bueno, mi trabajo de mediación empieza entonces quisiera reinvitar a Sara, Leticia y a Rafael para conformar esta mesa más articulada en manera de un debate. Recibimos las preguntas de Cynthia Miller, de Where Johnny, Michelle Campanoli, Cynthia Leal, Víctor Jefferson, Tayara, Jorge. Bueno, seguimos. O sea, vimos y vimos muchas preguntas, muchas. Entonces vamos a abrir nuestro debate. Quisiera entonces algunos temas uh, sintetizados de modo más para un destaque porque podremos tener así un debate más interesante. Así que voy a pedir para los ponentes intentar contestar de modo más breve para que podamos aprovechar mismo el tiempo. Yo sé que el tiempo es corto para tanto tema y este tema no se terminará aquí, sino que se puede entonces tratar y buscar muchas cosas de estos autores e investigadores que han producido los libros. Entonces, seguramente estas discusiones no terminan aquí. Entonces, les llamo a ustedes para que conformen la mesa conmigo e empiezo con una pregunta que quizá directamente va a, bueno, para que no se queden tímidos, para quien contesta o no. Entonces voy a hablar las preguntas más evidentes que aparecieron más. Entonces quisiera agradecer una vez más de cómo que ustedes están, Sara siempre alegre, Leticia. Bueno, la primera pregunta entonces es, voy a pasarle a Sara, voy a pasar una pregunta para cada uno y después una, de acuerdo con el tiempo. Pero bueno, Sara, muchas personas preguntaron, amaron las palabras tuyas, pero desafiaron también y me parecieron preguntas interesantes y parecidas, entonces, de modo objetivo. ¿Cómo habrá esta fábrica de producir verdad? ¿Cómo sería una herramienta para apoyarnos, para hacer esa acción, esta experiencia? Sara, por favor. Bueno, me parece que he intentado explicar exatamente eso durante la própria ponencia, quando vamos a 247 para produzir um programa que se chama Programa de Travesti. Entonces planteaba ya en el Google programa de travesti, aparece todo, pero no había un programa donde hubiera Leticia Carolina allá en la pantalla hablando lo que era. Entonces enseñaba travesti prostituyéndose, nada tenemos en contra, pero tenemos que hacer un ejercicio con la sexualidad. O sea, no es posible que siempre sea yo cuando ponga palabras estén solamente dirigidas a cosas negativas como sexo, como la prostitución o hasta misma DST o DST. O sea, el propio modo de cambiar esta máquina estaría justo en esta manera de poder estar insertada en la comunicación, en las aulas, en la comunicación, en los textos académicos, que me parece también que para mí es lo principal, porque sabemos que no sabemos cuánto tiempo algunas cosas van a durar. O sea, eso soy, claro, de una generación estona que creyó que Orkut sería para siempre. Fíjense, tengo, no, echo de menos a Orkut. O sea, estamos totalmente destrozados con esta noticia de que Orkut se terminó. O sea, ¿hasta qué punto estos espacios donde tenemos producción? Y claro, después tuvimos Facebook. ¿Y quién diría que después se utilizaría de otros modos? Entonces, mi percepción para el cambio de la marca, de la máquina de producir verdad, es justo la inserción de los cuerpos trans y travestis en los más distintos espacios y contando las más distintas historias. No es, por ejemplo, por si acaso, que cuando Leticia vino para hablar de que es una mujer de candomblé, que es una mujer de una religión de terrero, sino que ella muchas veces habla y después cuenta, tenemos una acción y ella trae la idea de Jesús con las calabazas. Entonces yo no sé exactamente lo que es, pero eso me despierta de alguna manera y es muy grande para poder entender otras realidades. Rafael trae lo mismo cuando menciona no ser hombre, no ser mujer, sino que ser un intento. Fíjense,
Me parece que esa es la propia modificación de la integrabilidad. Lo que me siento muchísimo incluso es para cerrar aquí, es que estemos los tres en la misma mesa. Y entonces yo me siento muchísimo, porque me quedo pensando exactamente en Leticia, en provocaciones adentro, un combo, diría, un paquete donde las personas no tienen muchas cosas o muchas personas no tienen noción ni siquiera de lo que es IQ, no entendemos muchas veces lo que sería IQ o sería, no tenemos noción de lo que Rafael dice y Leticia dice, para que consigamos estar viviendo y que muchas veces estamos adentro de una boya, muchas veces es necesario voluntad. Entonces, Leticia está en mi agradecimiento de la disertación de maestría. Estoy en el agradecimiento de transfeminismo, del libro de ella. Estoy en el libro también de Rafael Leopoldo. O sea, estoy en el libro contigo también. Voy a enseñarles aquí a Estona también, una vez más. Tuve la suerte de poder hacer la cuarta portada de este libro. Y bueno, eso no es novedad para ninguno de nosotros. La gran novedad quizás sería que cambiemos la estructura de la producción de verdad utilizando estos sujetos tan increíbles que están en esta pantalla y en otros lugares donde están muy tratados por la estructura de la verdad. Muchas gracias, Sara. La próxima pregunta es para Leticia. Voy a juntar dos preguntas que me parecen que dan una buena reanudación del tema, que tuviste problemas técnicos, muchas personas se quedaron pidiendo más y más y más de Leticia. Y entonces, bueno, quería pedirte que pudieras hablar un poco más de eso. Entonces, Elder preguntó, profesora Leticia, ¿dónde encontramos esas historias de IQ? Lo que son las historias de IQ. Pero juntando un poco también, y no tan lejano de eso, que también me parece que es una pregunta muy interesante también, y me parece que se puede ayudar también a pensar. Cynthia Miller Leal pregunta, profesora Leticia, ayúdame a comprender la importancia de las identidades, aunque la teoría queer piense en un mundo después, o sea, tras la identidad. Gracias, profesora Leticia. Entonces yo pienso que son esas dos. Claro, no están lejanas las preguntas, ¿no? Leticia, esté a gusto y bienvenida una vez más. Qué bueno que volviste con su conexión, con la conexión. Bueno, sí, la Universidad Federal de Piauí en el campo de Floriano, que es del estado. Y entonces tenemos una internet pública que no es tan buena, con tanta calidad. Entonces trabajamos en estas cuestiones con las instituciones federales con mucha precariedad, a pesar de que estamos ahora en una sala cómoda, con aire acondicionado, o sea, como que una oficina, digamos, pero aún así hay precariedades, pero conseguí volver por mi internet con los datos móviles para poder concluir esta participación. Entonces, hablé de Q, hablé de Su, entonces son orishas, orishá de la muerte, es Su, el propio Señor de la vida, porque no decir así, el Señor del mercado, el Señor también de la dualidad, pero más del dual, también es una temática múltiple y esa historia podemos encontrar algunos libros que se encuentran por internet de algunos autores e incluso que son bastante vistos en la mitología de los orishas y también en otros libros vamos a encontrar también algunas de estas historias. Pero en el candomblé también aprendemos viviendo. En el candomblé aprendemos haciendo, aprendemos a guiar un padé, o sea, haciéndolo. No hay un curso en línea sobre cómo guiar un padé para Exu. O sea, las personas pueden hasta dar algunas orientaciones, pero en el terreno, o sea, allá en el candomblé es que se aprende. Entonces, eso es muy interesante porque la pedagogía después de años y años van a encontrar a Paulo Freire en uno de los exponentes de la práctica. Entonces, en el candomblé ya sabíamos, o sea, solo conseguimos hacer las cosas, aprendiendo las cosas. Creo que el internet de ella está de nuevo con problemas. Vamos a esperar un poquito a ver si ella vuelve, si no pasaremos a Rafael. No sé si Leticia nos escucha. Entonces damos 2 minutos, si no, ya podemos, bueno, podendo, podemos aprovechar diciéndoles que Leticia va a seguir con los debates, entonces no voy a perder de mostrarles. Ella sigue entre estas acciones y también con otras discusiones. Esto también ya está disponible. Yo envié los nombres de los libros para las compras también. Envié algunas producciones de Sara también.
por YouTube. No se olviden de poder investigar algunos de estos nombres. Bueno, creo que la conexión de Leticia no está. Bueno, incluso quiero agradecer todo ello aquí, son libros, ¿eh? Todos estos aquí son libros que tienen capítulos míos. Este año todavía llegarán más 12. Entonces, ¿puedo hablar una cosa? Una cosa, claro, claro. Entonces quisiera agradecer a todas las personas y en este intervalo en esta pausa de la charla, yo recibí más o menos unos 30 o 35 nuevos amigos allá en el Instagram. Gracias por estar allá. Entonces, buscar por Sara York. Entonces, agradezco demasiado y estoy muy contenta de tener esas personas siguiéndome porque esas personas hacen sentido para el mundo. Gracias, Sara, por acordarnos de eso. Nuestros trabajos también están siendo divulgados por allá. Entonces vamos a aprovecharle a Rafael. Entonces vamos a esperar que Leticia retorne. Pero mientras tanto, Rafael, tenemos muchas preguntas para ti. Creo que voy de nuevo a sintetizar como hice con Leticia y después te escucharemos. Roberto Lima Noroña va a hacer un aporte, una pregunta diciéndote, manifiesto de Osvaldo de Andrade sigue un ejemplo potente que define el tema minoritario brasileño afirmando nuestro futuro en 2028. De determinada manera está negligenciado o invisibilizado por la parte cultural como él pregunta también un poco cómo que se articula y cómo se reconoce ese tipo de manifiesto. Después, algunas preguntas también fueron hechas por otras personas que son similares de cómo pensar estos usos de los manifiestos como estrategia de política de transformación. O sea, ¿cómo se piensa que ellos pueden aportar o no para estos nuevos proyectos políticos, digamos? ¿Cómo que se utiliza, cómo se puede utilizarlos? Por favor, Rafael, esté a gusto. Vale. Sobre la pregunta de Roberto de Lima, el manifiesto antropofágico. Es que tenemos un sendero, un camino muy bonito en el pensamiento brasileño. Por supuesto que es, digamos, un poco lejano cuando pensamos es en la estructura de la geopolítica del conocimiento, ¿no? Entonces es algo más pequeño en este sentido, pero también se da claro, lo considero muy importante cuando tenemos la idea de antropofagia muy fuerte en Brasil, la idea de canibalismo, de deberes de Castro, hace un dato interesante para pensar la perspectiva exactamente. Cuando estés devorando el otro, o sea, no es devorar, no es a los poderes, a las calidades del otro, sino que sería la perspectiva. O sea, tienes la perspectiva del otro. Entonces es por eso que tenemos esta inconstancia del alma. Entonces tenemos mucha cosa allí y que también tenemos manifiestos, creo yo, que la gran parte son manifiestos interesantes, ¿no? Estos grandes manifiestos, pero también en este mismo rumbo de la segunda cuestión hay una gama de manifiestos que llamo de periférico. Sara y yo estamos armando, no armando, la verdad, tenemos ahí una colección interesante de una cantidad de manifiestos que no es solo una colección, sino que es un artículo político interesante. Y entonces pienso que mirar esa estructuración, mirar esa producción de futuros, esas insurgencias o insurrecciones y ver esta teatralidad del poder y también esa teatralidad, esta performance que existe en los manifiestos. Creo que quizás se pueda producir también insumos. Yo pienso también que la propia, claro, hacemos allí porque tenemos una gama de manifiestos que pueden producir varias censuras en determinados lugares y en como mínimo intenta producir determinados colectivos o entonces mínimamente intenta dar como que transformar el estilo de vida en una manera, o sea, mucho más que pueda conseguir estructurarse y que a la apertura hubo un comentario de Kafka, o sea, y allí pienso que en la
producción de CAFSA. Muchos elementos en la producción es en la especie de soliteratura de CAFSA. Aquellos animales son animales solitarios, o sea, que la cucaracha muchas veces, entre comillas, es un animal solitario, o sea, solo. El mono que se convierte en humano es un animal solo también. Es una estilización de vida que consigue ganar una forma y quizá muchas veces tenemos una cucaracha, ya iba hablando patata, pero sería el mono se queda solo al final, ¿no? Entonces toda esta soliteratura, toda esta cuestión se pierde muchas veces y no tiene formas o no recibe formas, no se estructura. Gracias, Rafael. Bueno, quisiera aprovechar entonces que estamos coordinando esta mesa para poder hacer una pregunta mía, pero voy a hacerla. Pero volveremos entonces a Leticia para que ella pueda terminar la respuesta, ya que consiguió volver porque tiene problemas de conexión. Voy a hacer la pregunta a Rafael, devuelvo la pregunta a Leticia para que ella pueda hacer la respuesta. Y si conseguimos entonces administrar ese tiempo, entonces si no, yo me quedo sin la respuesta y llamo a ustedes para que me ayuden, pero no, no pasa nada. Bueno, mi pregunta para Rafael, para Sara, si hay tiempo, es que cómo la teoría queer o política queer puede producir políticas de vida, es decir, a nivel un poco, no sería tan lejano de la pregunta que se hizo también a, a Leticia, porque hoy vemos una cantidad de apropiación semántica por muchos campos de la teoría queer, a las personas también, pero me parece que solo esa lectura, esa temática semántica no es lo suficiente. Vemos mucho, incluso cuando hablamos de psicoanálisis, donde circulan y se apropian de conceptos de género y también de toda la teoría queer, pero me parece que esta parte de queer semántico es un poco que todavía es normativo, muchas veces contraproducente, entonces tenemos ahí varias prerrogativas. Entonces hablamos muchos temas en psicoanálisis, que hay muchos psicoanalistas que muchas veces tratan de los temas de la manera como puede, y tenemos que pensar también muchas afirmativas en psicoanálisis, no se puede, tenemos que pensar y todo. Hay todo un cuidado, entonces es una selección que se hace, entonces yo pienso que se puede hablar del tema. Entonces mi pregunta es para Sara y Rafael sería eso, ¿cómo que la teoría queer pueden producir políticas de vida si queda tiempo? Pero aprovechando a Leticia, Leticia, ¿nos escucha? Sí, bueno, entonces te voy a hacer la pregunta también para aprovecharte aquí, cualquier cosa, no sé, podemos dejar solo el audio y podemos solamente escucharla. Entonces, Cintia te hizo una pregunta que fue, Leticia, ayúdame a comprender la importancia de las identidades, aunque la teoría queer piense en el mundo tras la identidad. ¿Está a gusto, Leticia? Entonces, creo que allí está una cuestión de una parte teórica y política que son de las más diversas perspectivas. Es decir, creo que tenemos que dejar de ver la teoría y creo también que la propia temática queer nos enseñó mucho como una totalidad. Entonces, me parece que mi perspectiva teórica necesita dar cuenta de todo y no es posible, no da, porque las categorías y las perspectivas teóricas son y están siempre incompletas. Lo que Paulo Freire va a decirnos de la conciencia de quedarse sin terminar, estar por terminar, todo está por terminar. Entonces, esa perspectiva muchas veces queremos que dé cuenta de todo, pero hay límites para la teoría Queen. Y si la teoría Queen no está con estos límites, no es lo que ella está afirmándose. Entonces, ella tiene su potencia y como las otras prácticas teóricas, es decir, entonces el transfeminismo viene de esta política tan fuerte de identidad y algunas transfeministas, porque hay otras transfeministas que beben con mucha fuerza de la teoría queer y también insiste en este transfeminismo. Y miran a queer y dicen, estás lejos de ser algo o decir algo sobre nosotros. Entonces estos diálogos son constructivos, pero también lo que me parece interesante es que
muchas veces hacemos una crítica muy ruda con la identidad como si ella fuera algo fijo. Yo entiendo que tener una identidad travesti, pero también producto de esta identidad travesti, ella se puede multiplicarse en mí. Entonces el hecho de que yo me afirmo como una travesti negra no significa que yo no tenga en mí también la producción de deberes libres o devenires libres. Entonces es lo que la profesora Leticia Carolina es ahora. Tenemos una otra persona, está Carolcinha, que es mi personaje que está conectada a la noche, a caminar por la noche. Entonces tenemos divisiones, vamos a dividirnos, vamos a multiplicarnos adentro de esta perspectiva. Entonces la identidad, ella no es algo único, sino que están los acercamientos de vivencia de lo que sería el propio ejercicio de la diferencia, para no utilizar el término de multiplicidad y diversidad, que es un poco más despotencializado. Entonces creo en la política de las diferencias desde el momento de una perspectiva identitaria también. Entonces, gente, la conexión está muy mala, pero quisiera aprovechar este momento bueno del internet para poder despedirme de ustedes. Entonces, decirle que me encantó estar con ustedes. También rever a Sara, que es una querida amiga estona. No nos encontramos todavía, pero planificamos este momento. Leopoldo, un gusto conocerlo también. Entonces quisiera aprovechar para salir y voy a seguirlos por YouTube, que la conexión es mejor para mí, para verlos desde allá. Entonces un beso grande. Y entonces van hasta en busca del libro Transfeminismo, que es un libro allí, está allí. Es muy bueno, ¿eh? Hay muchas personas que están aquí poniendo. Sara también está hablando del libro. Bueno, un beso grande. Chao, chao. Gracias, gente. Muchas gracias, Leticia. Bueno, creo que por el adelanto de la hora, quizás esa pregunta se queda como algo para mover las próximas mesas que vendrán. No sé si Sara, Rafael quieren hacer un comentario sobre la pregunta o algún tipo de articulación. Podemos dejar estos minutos finales para una despedida. Sara, ¿crees que te parece que voy a perder la chance? Diego, estoy aquí para eso, ¿eh? Para hablar contigo, ¿eh? Entonces, quiero decirles que nacemos y entonces hay miles de maneras de nacer, pero fuimos nombrados. Aquí están los cuerpos intersexos para poder enseñarnos, para que nazcamos y somos nombrados de distintas maneras y equivocadas. Pero una segura manera tengo yo, Estona y Rafael. Nacemos y de modo inmediato somos puestos adentro algunos pañales. Después, con alguna suerte, Rafael Leopoldo me ha mencionado en un punto de mi corazón de un modo muy grande. Nunca vi Rafael Leopoldo mencionando en ninguna de sus palabras públicas Efigenia. Efigenia es su madre, una persona que tuve el honor de conocerla por las pantallas, y para mí hoy verlo hablando el nombre de ella, para mí me trajo todo este aspecto de lo que tengo yo como amor para pasarle a mi nieto. Entonces lo que tengo ya es que muchas veces nacemos y vamos a los pañales, y con alguna suerte, Rafael, volvemos a los pañales allá más adelante. Lo que tenemos, lo que tenemos, lo que intentamos pensar es esta complejidad entre estos dos pañales, y para tanto necesitamos una fotografía, un registro, un recorte, y tenemos que hacerlo. Entonces lo hacemos con alguna intención, la intención de discutir la identidad, quizás sea una de ellas, pensar la identidad que puede atropellarme, como puedo, por ejemplo, entrar en algunos países sin que yo pida la visa, pensar algunas posibilidades, como yo, por ejemplo, esté soñando, cuando yo soñaba en vivir en Inglaterra y conocer a Dubái, y yo vi un momento en un billete promocional y fui y compré este billete y fui allá, este pasaje, y fui para Dubái. Entonces mi marido y yo en la cola del aeropuerto, una persona me dijo: Hola Sara, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Para dónde vas? Voy para Dubái. ¿Qué quieres hacer en Dubái? ¿Quieres matarte? ¿Quieres suicidarte? Y ella me dijo: travesti y transexual allá es una cosa muy problemática. Entonces, para mí, marcar la identidad significa incluso repensar estos espacios por los cuales puedo pasar y puedo conocer y puedo estar. Y entonces sé que en este mundo allí todavía hay tantas fronteras. Eso es todo. Muchas gracias, Aria. Rafa, voy a tener que dejar quizá
Si quieres hacer un comentario breve porque tenemos ahí el tiempo. Si no, podemos ir despedirnos. Si quieres hacer un comentario. Y bueno, no sé, seguramente vamos a encontrar aquí algunas preguntas, algunas respuestas, diría aquí. No solamente a las que están aquí, pero otras tantas dudas también pueden ser aclaradas más. Rafael, esté a gusto. Bueno, producir vida, creo que es una pregunta difícil. Intento salir de este lugar, de pensar en la producción de vida, que es algo bastante es interesante. Yo estoy pensando en el siglo de la muerte. Es difícil pensar en esta era bolsonarista, pero muchas veces no se piensa en eso, sino en asesinato. Muerte como la desestructuración, o sea, cómo deshacer las cosas, cómo desarmar, cómo desmontar todo, como el cuerpo. O sea, es tanta vida que el cuerpo se va, pero estoy pensando en este contexto estilizado, estoy pensando en otra cosa que no sea ese lugar festivo que tiene algunas, que tenemos mucho de lo social. Y es una característica también de algunas cuestiones que son de producir vida, pensar en producir eso, aquello, que muchas veces no hace sentido para mí hoy. Entonces, esto es Rafael, ¿no? Es queer o cualquier cosa. Bueno, quizás sea queer pensando no en el futuro, ¿no? Pero me parece que es eso. Y bueno, ya voy a aprovechar para poder hacer los agradecimientos y a todos que hacen eso funcionar, a todas que están aquí y que de hecho nuevamente perdón. Y entonces quisiera agradecer. Es, de hecho, con toda alegría, gracias. Bueno, gracias Rafael, gracias Diego, gracias Sara, gracias Hudson, gracias Leticia. Tenemos allí un gran día de discusión mismo en mesas múltiples, entonces espero que aprovechen, principalmente las personas que están viéndonos, los debates estarán grabados, compartan con los amigos, con personas que pueden tratar del tema también. Y subrayo la importancia de que ustedes investiguen los nombres de Rafael, Leopoldo, Sara, York, Leticia Nacimiento en el Google también si quieren pueden buscarme a mí, José Estona. Solo quisiera agradecer de hecho bastante. Creo que Sara también puede haber tenido un problema de conexión, Leticia también. Entonces pienso que podemos finalizar esta mesa con grandes agradecimientos una vez más a todos. Y bueno, gracias por la organización del evento y que ustedes puedan seguir con nosotros durante toda esta jornada. Entonces gracias también, Diego, por estar en este debate y bienvenidos al evento una vez más en modo general. Entonces, gracias y un gran abrazo. Hasta pronto, nos vemos.